Perfecto. Hoy 5 de enero, este 5 de enero, tenemos nuestra clase de literatura correspondiente. Te estaba contando que el temario de la PRE ha ratificado los mismos temas del prospecto. Y entonces, nuestro primer punto, según nuestro temario, es teoría literaria. Géneros literarios, figuras literarias y añadimos conceptos narrativos. Si tú revisas material de PRE San Marcos, semana 1 y semana 9, eso es lo que vamos a trabajar. Parte de la semana 1, teoría literaria, y semana 9, conceptos narrativos básicos. Si nos vamos a los géneros literarios, un detalle pequeño. Tú tienes que saber que las definiciones dependen del examen al que postulas. Si tú postulas a San Marcos, las definiciones no son igual que si postulas a Villarreal, Callao, Uneval o Uni o cualquier otra universidad. Para San Marcos, el temario es distinto, los conceptos son otros, tú tienes que estar preparado para San Marcos. Si hablamos de géneros literarios, ¿cuántos géneros considera San Marcos? Rápido, rápido. ¿Cuántos géneros considera San Marcos? Dilo, 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 dilo. Ya te demoraste. 3, excelente. Solo 3. Los que se conocen como géneros clásicos o aristotélicos. Para San Marcos vas a tener que conocer el género épico. Para San Marcos tienes que conocer el género lírico y para San Marcos tienes que conocer el género dramático, ¿correcto? 3 géneros literarios, épico, lírico y dramático. Está claro acá, ¿cierto? Ahora, un detalle más. Si tú postulas a San Marcos, ¿te acuerdas que antes se estudiaban las especies? Epopeya, cantar de gesta, poema épico, oda, égloga, elegía, madrigal, epigrama, comedia, tragedia, drama, autosacramental. Ya, eso en San Marcos no viene. Si tú revisas los últimos exámenes, viene esto y viene definiciones. Exacto. Esto viene en cada examen. Sí o sí viene esto o figuras literarias. O a veces las dos. Sí o sí. Pero ¿qué es lo que tienes que comprender? Las definiciones. Por favor. Lo que te pide San Marcos es tan fácil, no te pide tanto término, sino las definiciones. ¿Estamos bien? Vamos rápido. Si yo tengo que definir el género épico, dime cómo se define el género épico. Esta es la primera parte de la clase. Esta parte de la clase la haces tú, y que generamos dudas. Ajá, narración, objetivo, narrativo, narrativo, objetividad, narrativa, ya, ¿están ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a ver. Te planteo de manera sencilla. Epicidad. Ya. Si tú postulas a San Marcos, resumen, el género épico se asocia con 2 palabras, nada más que 2 palabras, narración y descripción. Cuando tú veas y escucha, y esto lo puedes corroborar revisando preguntas de la PRE San Marcos desde el 2012 hasta ahora, si tú revisas las preguntas de la PRE, siempre que viene épico, la clave es narración, descripción. Ojo, heroico no es un rasgo que caracteriza al género épico. Para San Marcos no. Legendario de grandes batallas, para San Marcos no, ¿correcto? Y es más, la objetividad a veces. ¿Qué, profe? ¿El género épico no es objetivo? Tradicionalmente objetivo. ¿Por qué? Porque un género es objetivo en la medida en que tiene un narrador ajeno a la historia, omnisciente. ¿Cuál es el problema? Escúchame bien. ¿Cuál es el problema? El problema está en que en el género épico nosotros incluimos al género narrativo. Escúchame. Si en el género épico nosotros incluimos al género narrativo, ¿hay novelas sentimentales? Sí. ¿Hay novelas en primera persona? Sí. ¿Hay cuentos subjetivos? Sí. Entonces, te pregunto, ¿el género épico siempre va a ser objetivo? ¿Siempre va a ser impersonal? ¿Siempre va a estar en tercera persona? Para San Marcos, no. Por eso es que San Marcos lo que dice es que el género épico tiende a la objetividad. Esas son palabras de San Marcos. ¿Qué significa tiende a la objetividad? Que la mayoría de las obras del género épico son objetivas, pero no todas. ¿Correcto? Siempre hay excepciones. Las cuitas del joven Werther es épico, pero está en primera persona. Lazarillo de Tormes es épico, pero está en primera persona. ¿Entiendes? Esos conceptos tienes que manejar. ¿Sabes cuál es la mejor definición para el género épico? ¿Sabes qué tiene el género épico que no tengan los demás? El género épico tiene narrador. El género épico es el único género que tiene narrador. Este no tiene narrador y este no tiene narrador. Por eso en algunas preguntas con trampa la PRE te dicen, en la vida es sueño se hace presencia de un narrador testigo. Y tú, ¿será?
era omnisciente? Ninguno. Género dramático no tiene narrador. Sí, ahorita vamos a hablar, paciencia, vamos género por género. Ya el que me conoce sabe, avanzamos paso a paso, no te preocupes, igual es repaso y vamos a hacer todas las preguntas. El género lírico. El género lírico no tiene ninguna diferencia con lo tradicional. El género lírico no varía mucho. En el género lírico sabemos que este sí siempre es subjetivo, ¿correcto? Sabemos que sí, siempre es subjetivo. Pero ¿sabes cuál es la palabra clave o las palabras claves que siempre pone San Marcos? San Marcos siempre juega con estas palabras. Mundo interior. ¿Qué significa? Que escucha, y este es otro detalle que lo diferencia de los demás. El género lírico es el único género en donde el autor se mete en la obra. Mira, ahí hay otra novedad, ¿te das cuenta? En el género épico, el autor es un elemento extratextual. Lo vamos a ver en breve. En el género dramático, el autor es extratextual. No, Bernie. No confundas narrador con autor. Lo vamos a estudiar hoy, descuida. Narrador es una cosa y autor es otra, ¿ya? Acá, el autor no puede entrar en la obra. El narrador sí, pero el autor no. Yo te cuento una historia que es 100% ficción. Acá tampoco el autor no entra en la obra, pero en cambio acá el autor te cuenta su vida. ¿Te das cuenta? O puede basarse en ella. Es el único género donde el autor puede entrar. Por eso se pone esto, mundo interior. ¿Te das cuenta? Se refleja el mundo interior del autor. Esa es la diferencia con los demás géneros. ¿Estás comprendiendo? El objetivo de este ciclo y de este repaso es que comprendas esos detalles que te faltaban. Ese es mi trabajo aquí. ¿Listo? Y si hablamos del género dramático, facilito, pues, viste en el último examen de San Marcos, colocaron un fragmento de Luz Capaucar. Y todos, ¿qué es eso? El profe no lo enseñó, me estafaron. No, pero la pregunta, primero, estaba en diálogo. Y segundo, el drama Uzcapaucar. Ya pues, si es un drama y está compuesto en diálogos, ¿a qué género pertenece, pequeñín? Es género dramático. Y si es género dramático, al ojo, dos palabras para el género dramático. Primero, diálogo. El género dramático está compuesto en diálogo. Y segundo, representación. ¿Qué significa esto? Que el género dramático existe para ser representado en un escenario. Esas son las definiciones básicas de los tres géneros. ¿Se entendió acá? ¿Estamos bien acá? Descuida, te voy a dar mucha más teoría con la diapositiva, pero estoy introduciendo la clase. ¿Estamos bien? ¿Conforme? Sí, estamos aprendiendo. Ya. El segundo punto que te va a pedir San Marcos corresponde a las figuras literarias. Lo que estoy haciendo aquí en la pizarra yo es lo que propiamente dicho se conoce como repaso, que es lo que vamos a hacer. Pero, sí, lo voy a repetir, Héctor, pero con la diapositiva. Dame un ratito. Si tú no entiendes, miren, a ver, yo te explico. Somos varios y yo sé que cada uno es una realidad en particular. ¿Qué significa esto? Simple y sencillo. Yo sé que algunos en literatura la rompen y hay otros que son buenos quizá en otras áreas y en literatura quieren aprender. Acá hay para todos los gustos. Primero estoy haciendo un repaso brutal, porque esto es lo que te piden nada más, para ver qué tanto recuerdas e ir dialogando. Si algo no te queda claro, descuida. De aquí paso a las diapositivas y vas a ver que con las diapositivas ya lo entiendes. Y te explico un poquito más todavía. ¿Te parece? Ahora, si hablamos de figuras literarias, en figuras literarias, según el prospecto, según el temario de admisión, ahora solo consideran 5. Ahora. Hasta el prospecto anterior consideraban 6. Nada más. Las únicas figuras que vienen en el examen. ¿Cuáles son? Vamos en orden. ¿Qué diferencia a una metáfora de un símil? Ayúdame. ¿Qué diferencia una metáfora de un símil? ¿Te acuerdas? Símil compara, la metáfora también compara. Las dos comparan. ¿Cuál es la diferencia? La palabra como, sustituye, compara. Genial, esta es la primera parte de la clase. ¿Comprendes lo importante? Yo quiero saber qué has aprendido para poder ayudarte. Escúchame, exacto. Sheila, dijiste las palabras claves. La metáfora es una comparación explícita. En cambio, el símil es una comparación implícita. ¿Notas la diferencia?
explícita versus implícita. ¿Cómo podemos entenderlo? Esta no usa conector más que el verbo copulativo ser y esta sí usa conector. Entonces, si hablamos nosotros acerca de metáfora, la metáfora puede ser, te voy a poner algo breve nada más porque luego lo vemos con la diapositiva. La metáfora puede ser, por ejemplo, yo soy y agrégale un atributo. ¿Qué cosa soy? Yo soy un árbol. Eso es una metáfora. Acá yo solo quiero resumir en algo. El examen de admisión no coloca nombres como metáfora pura y metáfora impura. El examen de admisión no coloca nombres como metáfora A es B o A en lugar de B. Eso se suele colocar en los manuales. Para San Marcos, simplemente metáfora. Esto es el verbo copulativo ser. ¿Qué significa que esto sea el verbo copulativo ser? Esta metáfora funciona como atributo. Esta metáfora es un atributo. ¿Te das cuenta? Yo soy un árbol. Ahora, si yo tengo la metáfora, no solo puede ser atributo, una metáfora también puede ser frase nominal. ¿Cómo es la metáfora frase nominal? Lo que se conoce como una metáfora A en lugar de B. ¿Qué cosa es al revés? ¿Qué cosa es al revés? No te entiendo. El árbol es el atributo, pues. Ah, uy, tienes razón, tienes razón. Gracias, no lo había notado. Sí, 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 sí. Discúlpame, gracias por notarlo. Ex e in están al revés. Ahora sí, te estaba diciendo, ya, gracias. ¿Qué cosa es una metáfora frase nominal? Te explico. Yo soy un árbol, esta es una oración. En cambio, si yo digo, por ejemplo, la dulce espera, esto no es una oración. La dulce espera es una frase nominal. Ella está en la dulce espera. ¿Qué significa? ¿Que está esperando los resultados de su examen? No. ¿Qué significa la dulce espera? La dulce espera significa el embarazo, la gestación, la bendición, ¿cierto? Ya está. A eso se le llama, para San Marcos, expresión metafórica. Expresión metafórica. Es una metáfora también, pero le llaman mejor expresión metafórica. Marca la alternativa donde se aprecia una expresión metafórica. Coge en tu alegre primavera, expresión metafórica. El dulce fruto, expresión metafórica. Antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, expresión metafórica. Primavera, juventud, dulce fruto, la vida en esencia, nieve en la alta cumbre, vejez, canas. ¿Te das cuenta? Esas son expresiones metafóricas, también son válidas. Ahora, si hablamos del símil, que es una comparación explícita, significa que en el símil sí hay conector. Ayúdame, ¿cuáles son los conectores que se pueden usar en un símil? ¿Cómo? ¿Nada más? ¿Cuál? Excelente, excelente, dijeron los tres. Yo puedo usar, solo voy a poner los conectores, en la diapositiva voy a poner los ejemplos. ¿Cómo? Yo voy a usar ¿cuál? Y yo voy a usar el verbo parecer. Estos son los tres que acepta San Marcos. Los tres que han venido hasta ahora como ejemplos en San Marcos solo son estos. ¿Cómo, cuál y parecer? ¿Listo? ¿Cómo, cuál y parecer? Esos son los que hasta ahora considera San Marcos en sus preguntas. Otro. Hiperbatón es una figura sencilla que la vamos a ver en breve. Con el hiperbatón nosotros vamos a tener, claro, el desorden sintáctico. Acá tienes que manejar una definición sencilla. Si hablamos nosotros de desorden sintáctico, para empezar, ¿qué es el orden sintáctico? ¿Cuál es el orden sintáctico? Exacto, el sujeto, el verbo y el complemento. Ese es el orden sintáctico. Entonces, desorden sintáctico comienza con el complemento. En el bosque de aromas, la magnolia florece. ¿Te das cuenta? Yo soy como un árbol, eso sería un símil, pues. ¿Por qué? Porque tiene el cómo, ya lo vamos a ver ahorita. Eso sería un símil, precisamente. El cómo mata al verbo ser. El cómo mata al verbo ser. Ahora, si yo comienzo con el verbo, volverán las oscuras golondrinas. ¿Te das cuenta? También. Eso es un hiperbatón. ¿Listo? Otra figura que te pide San Marcos, solo estoy presentándolas nada más, es la anáfora. Dime, ¿la anáfora se aplica en verso, en prosa o en las dos? Sí, la anáfora es repetición, ya sé, pero yo te estoy preguntando si la anáfora se aplica en verso, en prosa o en las dos. Háblame. En los dos, en los dos.
Según San Marcos, sí, en los dos. Tienes que basarte en San Marcos. Profe, pero en el manual de la PRE no dice mucho. ¿Sabes de dónde se aprende más que de la teoría de la PRE? De las preguntas de la PRE. Yo soy un asiduo fanático de vivir leyendo todo lo que publica la PRE para saber cómo combatir el examen. Por ejemplo, te cuento, en la PRE San Marcos, mira, ya hasta me lo sé, en la PRE San Marcos, examen de la PRE San Marcos número 1 del ciclo 21-1, así te lo digo, en el examen de la PRE San Marcos, el primero del ciclo 21-1, vino una pregunta sobre Ciro Alegría, en donde la PRE planteaba la definición. Decía lo siguiente, anáfora, todo está publicado en internet, todo lo filtran los exámenes, todo. Bueno, yo le voy a mandar el enlace a Oscar igual para que ustedes pirateen todo, ¿ya? Bueno, te decía, si en la presa Marcos te decía esto, anáfora es la repetición, así, es la repetición del inicio en dos o más versos u oraciones. Esa es la definición que planteaba San Marcos. Versos u oraciones. ¿Qué significa? Que si dos oraciones comienzan con la misma palabra, también es anáfora, siempre y cuando sean oraciones, es decir, tengan punto, tengan un punto. ¿Te das cuenta? Otro detalle, en la anáfora, ¿los versos tienen que estar seguidos o pueden estar separados los versos repetidos? Habla, ¿seguidos o separados? Esa pregunta vino en el último examen de admisión donde colocaron un poema donde cada 3 líneas se repetía el verso. ¿Eso puede ser anáfora o no puede ser anáfora? Para llegar a la respuesta a esa pregunta, otra vez, solo tenías que revisar la semana 1 de la Pre-San Marcos 21.1. En la semana 1 de la Pre-San Marcos 21.1 colocaron un poema de Jorge Manrique que comenzaba con la misma palabra cada 3 líneas y la Pre-San Marcos decía es anáfora. ¿Te das cuenta? Es anáfora. ¿Qué significa eso? Que si la PRE lo aprueba, entonces tenemos que basarnos en ella. Podríamos decir que hay una anáfora que son seguidas y hay una anáfora que están separadas. Es más, en la separata te puse esa pregunta. En la separata va de un poema de Jorge Manrique que comienza con tú. ¿Te das cuenta? Claro, hay otras, obvio, siempre hay otras figuras más, pero a veces no las ponen en la clave para no confundirte. ¿Listo? Ahora, entonces, la repetición puede ser en verso, o también pueden ser oraciones. No te olvides de esto. Y puede ser continua o discontinua. Estoy comenzando solo con los detalles, estoy puliéndote nada más, ¿ya? Ahora, el epíteto. Es cierto que el epíteto, que genera mucha polémica siempre, puede ser un adjetivo. Y el epíteto también puede ser un sobrenombre. Ahora, yo te voy a decir algo sencillo. Revisa los exámenes de admisión, preguntas de la pre, etcétera, y te vas a dar cuenta que sobrenombre, las únicas veces en que han preguntado esto, que son muy pocas, las únicas veces en que han preguntado esto siempre lo hacen con sobrenombres de la mitología griega. Siempre lo hacen con sobrenombres mitológicos. Es decir, Aquiles el de los pies ligeros, Héctor el de tremolante casco. Y muy pocas veces se considera, es más, en examen de admisión, sobrenombre no ha venido como epíteto. Como epíteto, lo que ha venido en examen de admisión los últimos al menos 10 años son adjetivos. Adjetivos. Pero hay un requisito. ¿Cuál es el único requisito que tiene el epíteto? Que tiene que ser una cualidad propia, una cualidad inherente, tiene que estar asociado intrínsecamente. Lo de redundante, entre comillas, no es tanto. En realidad, la palabra o las palabras que usa son cualidad propia o asociada intrínsecamente al sustantivo. Claro, como decir un adjetivo obvio. Excelente. Roja sangre. Mira, juguemos con la palabra noche. Noche oscura. Noche fría. Noche estrellada. ¿Te das cuenta? Noche negra. Todas estas son válidos. Pero si tú me dices noche rosa, si tú me dices noche aburrida, ¿te das cuenta? Si tú me dices noche cansada, no pues, noche de paz, no, ahí hay una preposición, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, primer requisito, tiene que ser adjetivo. Segundo requisito, tiene que ser propio, intrínseco
o asociado. Noche rosa podría ser una expresión metafórica, pero las dos palabras, como decir zona rosa, ¿no? Es una expresión metafórica, pero no es un epíteto en sí. ¿Te das cuenta? Por eso tienes que analizarlo, tienes que analizarlo. Ahora, no seas tan cerrado, porque si en admisión, si te subrayan un adjetivo y te preguntan qué figura es, la única figura que puede ser adjetivo es el epíteto. Así no sea asociado intrínsecamente. En algún examen de admisión hace unos 3 años colocaron un verso donde subrayaban la palabra cárdeno, cárdeno surco. Un cárdeno es violeta, cárdeno surco, o sea, una zanja violeta. Eso no es a cualidad intrínseca. Pero si te subrayan adjetivo, la única figura que es adjetivo es el epíteto. Por eso te digo, ahí sí debes tener un poquito de pensamiento flexible. No seas tan estricto tampoco. Ajá, exacto lo que estás diciendo, Ariana, y eso lo voy a explicar al final. Hay que tener cuidado con las palabras como sinestesia. Pero hay un detalle, noche rosa no es tanto sinestesia, porque la noche se observa y el color rosa también se observa. Lo que me decía Ariana es que si noche rosa podría ser sinestesia. Yo te lo explico de manera sencilla. En la sinestesia vamos a tener vinculación con los sentidos, pero de preferencia cambio de sentido. Por ejemplo, noche musical. Noche musical sí sería sinestesia. Por ejemplo, noche olorosa, eso sería sinestesia, ¿te das cuenta? Porque estoy mezclando los sentidos. Cuando dices, mira lo que digo, ¿no? Por ahí va la idea de la sinestesia. La sinestesia viene en San Marcos a veces en el capítulo de modernismo, solo en el capítulo de modernismo. Otro detalle que vamos a tener es que una de las figuras literarias que ya no mencionó el prospecto es la hipérbole. Esta en el último temario de San Marcos, en el último prospecto, ya no la mencionaron. Hipérbole es la exageración. ¿Listo? Eres más dura que el hielo, eres más fría que el mármol. Solo te cuento un detalle para que no confundas. Mira, si yo digo, escúchame bien, claro, exacto, vino como clave en el examen, ya lo sé, ya lo sé. Y por eso también te digo que sinestesia vino en el examen. Y no está, y nunca ha estado en el prospecto la sinestesia. Por eso te digo, siempre es bueno tener cuidado con esto. Te cuento, acá yo quiero jugar con la diferencia. Mira, si yo digo, tu corazón es un bloque de hielo, eso es una metáfora. Si yo digo, tu corazón es como un bloque de hielo o parece un bloque de hielo, eso es un símil. Y si yo digo, tu corazón es más frío que un bloque de hielo, eso es un hipérbole. ¿Te das cuenta la diferencia? El decir que tu corazón es un bloque de hielo no es hipérbole, es metáfora. Para que sea hipérbole tienes que aplicar el grado comparativo, comparativo de superioridad, más que eres más fría que el hielo, eres más dura que el mármol, eres más lento que tortuga. Esa es una hipérbole muy conocida, es una de las más conocidas. Existen otras también, pero ahí las tenemos. ¿Está fácil hasta acá? ¿Sencillo? ¿Estás recordando? Sí, 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 sí. Perfecto. A ver, perdóname que se pasó tu pregunta. Alguien dijo algo del símil, perdóname. Ahí está. El niño corre como una bala. Sí, sería símil, sería símil. Muy bien. Sería símil. Perfecto. Disculpe, ¿podría repetir? Ya, no te preocupes. Gracias por lo de profesorcito. A ver, te explico. Si yo digo, por ejemplo, tus ojos son estrellas, metáfora. Tiene el verbo ser. Atributo. Tus ojos son como estrellas, símil. Tus ojos brillan más que estrellas, hipérbole. Otro. Tú eres un sol brillante, metáfora. Tú pareces un sol brillante, símil. Tú brillas más que el sol, hipérbole. ¿Te das cuenta del juego? Está sencillo. Te voy a enseñar otros trucos, pero en breve, ¿ya? Metáfora, ser, sin, claro. Por eso las palabras claves. Perfecto. Una misma expresión puede... Obvio que sí, en un poema pueden haber 5 o 6 figuras. Es más, San Marcos suele hacer esto. Te pone un poema, escúchame, con 3 figuras y en las claves solo pone 2. O sea, siempre una figura es distractor. Aunque si tú revisas los 2 últimos exámenes,
La forma de pregunta es más fácil porque te colocan en esta expresión, ¿hay o no hay tal figura? Es más fácil, ¿cierto? Es más, en una oración también, en una oración también. Por ejemplo, si yo te digo, si eres nieve, tus vivas llamas. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Primero es un hiperbatón porque comienza con un condicional. Segundo es una metáfora porque tiene el verbo ser. Tercero es un epíteto porque las llamas son vivas. Y cuarto de yapa es una antítesis, si quieres, porque estás hablando de frío y calor, dos elementos opuestos. ¿Te das cuenta? Hay 4 figuras. Ya está. Lo de figura predominante hace tiempo que no preguntan felizmente. ¿Por qué? Porque era muy polémico. Ahí siempre varios sacaban diferentes claves porque la predominancia es subjetiva. ¿Te das cuenta? La personificación no suele trabajarse acá, pero la personificación se denomina también animismo o se denomina prosopopeya, cuando le das cualidades a algo inerte. ¿Listo? Ya está. Si eres fría, ¿por qué me das calor? Ya, ¿verdad? Hay trucos sobre el hiperbatón. Sí, te los voy a explicar en breve. Déjame borrar. Ahora sí. Sí, no viene eso más que cuando hablas de Arguedas como en el nombre de animismo. Ya está. Voy a tomarle una foto a esto y te paso al siguiente punto para cerrar esta primera parte de la clase, ¿ya? A ver. Espérate, está cargando. Ahí está. Ya, ahora sí. Todas las fotos se las mando a Oscar, no se preocupen. ¿Listo? Ya está. Oh, y gracias por tus palabras. A ver. El objetivo es que aprendan nada más. Y trato de, para todos los gustos, es decir, te doy así información básica, pero también vamos a avanzar un montón y a hacer las preguntas. Lo bueno es que letras es fácil. A ver, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Bernie? Ya, a ver, ahora sí. Vámonos a otra clase de trabajo. Mira, a mí me gusta trabajar de muchas maneras, ¿ya? Un consejo, cuando quieras hacer preguntas, procura no hacerlas cuando yo digo todo está bien, porque sabes que van a llegar 50 mensajes que van a decir sí, y entonces nadie va a leer tu pregunta. Siempre busca el momento. ¿Ya está? ¿La metáfora siempre tiene verbo? No, ya dijimos. Puede ser verbo o puede ser una frase nominal. La dulce espera no tiene verbo. ¿Te das cuenta? La dulce espera no tiene verbo. 3, 2, 1, empezamos. Ya está, segunda parte de la clase. Nos vamos a una pizarra virtual. Ahí está, me hice grande. Estamos preparados entonces para esta segunda parte. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a conversar acerca de teoría literaria y conceptos narrativos básicos. ¿Listo? Párale con el chat, párale con el chat. A ver, te cuento cómo hizo eso con la computadora, pues, ¿cómo más? Ya está. Empezamos para escribir más rápido. Un detalle, escúchame. Tenemos que trabajar nosotros los géneros literarios. ¿Listo? Nuestra misión, nuestro trabajo es conversar acerca primero de los géneros literarios. Ahora, un detalle, enseñen desde su casa, sí, en la casa se puede hacer más. Si hablamos, no tengo mi propio laboratorio acá para hacer clases virtuales. Si hablamos nosotros acá de los géneros literarios, tenemos que considerar algo rápido. Escúchame, para los géneros literarios yo tengo que recordar que género es una clasificación. Y esta clasificación se da desde dos aspectos, el fondo y la forma. ¿Qué es eso? El fondo es el mensaje, el fondo es el tema, el fondo es la historia. En cambio, la forma es el discurso, la forma es el estilo, la forma es el lenguaje. Ahí está la diferencia. Basados en fondo y forma, San Marcos nos piden 3 géneros: épico, lírico y dramático. Si te ponen un fragmento, San Marcos te dice, ¿por qué la Ilíada? ¿Por qué este fragmento de la Ilíada es épica? Oye, si San Marcos te dice, y 3 vueltas dieron alrededor de todo Troya, Aquiles, el de los pies ligeros, persiguiendo a Héctor, el de tremolante casco, hasta que con ayuda de Atenea, Héctor se detiene y al voltear dice, ya no iré más de ti, hijo de Peleo. Pelearemos, bien me mates tú, bien te mate yo. En el momento en que se enfrentaban cuerpo a cuerpo, Aquiles descubrió que Héctor traía la armadura que le había dado al gran Patroclo, y en ese instante, furioso con la espada, corre hacia él y le atraviesa la garganta, cayendo Héctor de rodillas y diciendo unas palabras: Aquiles, devuelve mi cuerpo. Y Héctor le dijo, no, tú serás carne para perros, pasto de aves, te arrancaré la piel y te profanaré el cuerpo. Y Héctor, mirando al horizonte, solo dijo, Aquiles, cuídate de la cólera de los dioses, porque se acerca el día en que una flecha lanzada por mi hermano Paris y guiada por el dios Apolo acabará con tu vida. Dime por qué eso es épico. Háblame, ¿por qué eso es épico? Narrador omnisciente, no, eso no es épico. Narración, sí, perfecto. Grábalo. Cuando te viene, ¿por qué es épico? Siempre tienes que buscar en clave
Narración y descripción. No lo olvides, hay de ti que te equivoques. Narración y descripción, nada más, olvídate de lo demás. Heroico, que omnisciente, esos no son rasgos que definen al género épico. En esta obra sí, pero en otras no. ¿Te das cuenta? Siempre tienes que ser preciso con San Marcos. Por eso algunos se equivocan, por precisión teórica. Segundo, si hablamos nosotros acerca del género lírico, por ejemplo, Vallejito. Si hablamos nosotros de Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos en posar en el alma. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Acá hay mundo interior del autor, ¿te das cuenta? Acá hay mundo interior del autor, acá hay subjetividad, expresión, el autor está involucrado. Excelente, este sí es subjetivo, sí o sí. Y el género dramático es el género que está compuesto en diálogo y representación. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Y piensa en la bella Julieta en su balcón diciendo, oh Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú Romeo? ¿Por qué tuviste que ser Montesco? ¿Y qué es Montesco? No es ni brazo, ni pierna, ni parte alguna del cuerpo que se le parezca. ¿Acaso si una rosa le cambias de nombre, pierde su fragancia? Yo creo que si a Romeo le cambiásemos el apellido, sería el mismo para vivir en amores. Y Romeo escondido en el balcón, en el jardín, ¿le respondo o no le respondo? Ya sé, le responderé con la mirada. Y ella seguía en lo alto diciendo, oh Romeo, niega a tu padre, niega a tu madre, y en cambio me ofrezco todo a ti en cuerpo y alma. Ante semejante ofertón, te tomo la palabra. Y en ese momento asustada, ¿quién anda ahí? ¿Quién viene a sorprenderme en medio de la noche? Un tipo sin nombre. Te digo mi nombre, pero es odiado por la mujer que amo. Si es que yo lo dijese, mejor lo tendría en un papel para rasgarlo. Y en ese momento ella, ¿no eres tú, Romeo? ¿No eres el Montesco? Ni lo uno ni lo otro, si ambos aborreces. Llámame amor mío y quedaré nuevamente bautizado. Y así cayó. ¿Te das cuenta? Diálogo y representación. Sí, son las bondades de hacer la clase desde la casa. Se puede jugar más. Ya está. ¿Se entiende? ¿Está fácil? ¿Épico, lírico y dramático o no? Perfecto. Genial. Ahora vamos a definir. Para aquel que todavía no esté claro, descuida. Calma con el chat. Oye, parece transmisión de Facebook. Vamos. Si hablamos nosotros de género épico, para empezar, el género épico proviene de la palabra epos. Escúchame bien. Epos significa historia trágica de un héroe. Eso es un epos. El género épico se caracteriza narración de hecho y descripción de personajes. No siempre, escúchame bien, calma, calma, usa el chat para las consultas. No siempre el género épico es objetivo, no siempre. Pero eso sí, el género épico tiende a la objetividad. Explique, por favor, la mayoría de las obras del género épico están escritas en tercera persona. Y tú debes recordar que la tercera persona es un narrador impersonal, es decir, un narrador que no forma parte de la obra. La mayoría, la Ilíada, tercera persona, Divina Comedia, Mio Cid, Crimen y Castigo, Metamorfosis. La lista de obras con tercera persona son más que con primera, por ejemplo. Por eso es tendencia a la objetividad. Además, en un inicio, todo género épico siempre era objetivo, todo. Esto es tradicional. En el género épico vamos a tener otro detalle. En un inicio el género épico estaba en verso. Uy, guarda tu ómicro. El género épico estaba en verso. Sin embargo, luego nace la prosa. ¿Qué significa esto? Verso es el poema, verso es la canción, eso es un verso. Prosa es como estoy hablando ahora, prosa es como están los cuentos, las novelas. La Ilíada está en verso, el Mio Cid está en verso, la Divina Comedia está en verso, pero luego nacen las novelas, por eso prosa. Podríamos decir que para San Marcos el género épico incluye al género narrativo. ¿Qué significa esto? Dentro del género épico nosotros vamos a tener también lo narrativo. Cuando tú divides a un género, ¿cómo se llama? Háblame. Cuando divides a un género, ¿cómo se llama? A ver. No. Te voy a responder esa pregunta. Me dicen, si sería subjetivo, entonces sería lírico.
Vamos a responderlo de manera sencilla. Sí, especie es lo que pregunté, pero quiero aclarar la duda que me mandaron. Mira, si nosotros decimos que por ser subjetivo sería lírico, romperías la definición de lírico porque las obras que son subjetivas, como las cuitas del joven Werther, tienen narrador. Y si una novela subjetiva tiene narrador, no puede ser lírica, porque el único género que tiene narrador es épico. Podríamos decir que la épica tiene narración subjetiva en algunos casos. Esto lo vamos a ver en la definición de narrador. Existe una voz externa y existe una voz interna. Es decir, hay un tipo de narración que es objetiva y hay un tipo de narración que es subjetiva, pero no deja de ser narración. Y si es narración, es épico. ¿Se entiende? Ahí tienes que ver qué rasgo predomina. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Ya está. Te decía, especie, ¿cierto? La especie es el subgénero. Bueno, vamos a tener 3 especies. Epopeya, cantar de gesta y poema épico son las especies tradicionales. Esto de pasadita nomás porque no es tan importante para San Marcos. Epopeya, edad antigua, Iliada, Odisea, Eneida, Gilgamesh. Cantar de gesta, edad media, Miocir, Roldán, Nibelungos. Poema épico, edad moderna, la Araucana de Alonso de Ercilla, la Cristiada de Diego de Ojeda, Jerusalén libertada, la Florida del Inca. Esto es tradicional. Pero ¿sabes qué es lo que me interesa para San Marcos? Me interesa esto. ¿Por qué? Porque si el género épico incluye el género narrativo, entonces, ¿qué cosa es épico? Las novelas son épicos. Si te ponen el fragmento de un cuento, es épico, épico. Vino una pregunta en San Marcos, de verdad, y vi que algunos se equivocaron de manera fatal. Era un fragmento, creo que de Ushanan Hampi, de Albújar, ¿no? Y te colocaba la primera línea, y Conce Maile parado frente al consejo de los yayas, algo así. Y luego venía diálogo, 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 diálogo. Y te preguntaban, ¿qué género predomina? Y no sé por qué marcaron dramático. Si desde la primera línea ves que hay un narrador, dime qué género predomina. No se puede equivocar. Si tiene narrador, es épico, nunca lo olvides. El que tenga diálogos es otra cosa. ¿Por qué? Y a eso va mi definición. Porque el género épico puede tener diálogos. Y a veces cuando abunden diálogos se le llama tendencia a lo dramático, que no es género dramático, solo se conoce como una tendencia a lo dramático. Nada más, como en Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? Crimen y Castigo no deja de ser épico, no deja de ser novela, pero tiene abundancia de diálogos. Por eso las novelas, los cuentos, las fábulas de Sopo, las crónicas, las leyendas, las tradiciones como las de Palma y los cuadros de costumbre, para el que no recuerde, cuadros de costumbre son los que se componían en el costumbrismo. Por ejemplo, El niño Goyito, un viaje, eso es un cuadro de costumbre. El caballero Carmelo es épico. Comentarios reales es épico. La ciudad y los perros es épico. Las leyendas de Becker son épicas. ¿Te das cuenta? El género épico es abundante. Ahora, si hablamos de género épico, San Marcos te diría, ¿por qué este fragmento de 100 años de soledad es épico? Ah, ya, excelente lo que estás diciendo, muy bien. Voy a leer la pregunta que me han mandado por interno Anonymous. Dice, profe, ¿los ríos profundos tienen algún componente lírico? Algo sí vino en una pregunta en bloque E. Yo te pregunto algo, ¿es lo mismo decir que la obra pertenece al género lírico a decir que tiene un componente lírico? Piénsalo, ¿es lo mismo? No, ¿cierto? En la pregunta de Albújar te pedían el género, y el género es épico. En la pregunta de Arguedas te decían, según Tomás Escajadillo, la novela indigenista tiene diferentes componentes. En el componente que se aprecia a continuación, ¿qué rasgo posee? Y te ponen un guayno en quechua y en español. Ya, pues si es un guayno, es una canción, ese componente, ese pedacito, no la obra, ese pedacito ¿qué es? Es lírico. Ahí sí marcabas lírico, muy bien. Ahora sí, San Marcos preguntaría aquí, por ejemplo, ¿por qué esto es épico? Si tú abres 100 años de soledad, mítico no, es un guayno de amor, ¿cómo va a ser mítico? Lee el guayno lo que dices tú serás mía, yo seré tuya, ahí no hay ningún componente mítico, es un guayno, es algo popular. Mítico sería cuando aplicas características del neoindigenismo, ¿listo? Características. Habla con una paloma, pero la paloma no es mítica, es metáfora, acuérdate que la paloma es la mujer. La paloma es la mujer, eso es una metáfora. ¿Te das cuenta? Ahí no hay nada de mítico, no hay nada de animismo, no, no. Cuando yo digo paloma en quechua me refiero a ella. Ella es una paloma porque es bonita, es bella, pero se va volando. Y cuando puede, ¡puf!, te guanea también. Bueno,
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el tema. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas en la orilla del río de aguas diáfanas. Narración y descripción, ¿correcto? Narración y descripción, facilito, ¿cierto? Ahora, género lírico. Define el género lírico. El género lírico es un género subjetivo. El género lírico no tiene narrador, se le llama voz poética, se le llama yo poético o voz poética. No siempre está en primera persona, por eso no siempre se llama yo poético. Hay poemas que pueden emplear la tercera persona o la segunda, por eso se emplea más voz poética, pero también yo poético. El género lírico refleja el mundo interior del autor, es más expresivo, pero ahora no te olvides que el género lírico puede estar en verso como puede estar en prosa. El género lírico puede ser verso o puede ser prosa, no necesariamente verso. Rubén Darío o Vallejo compusieron poemas en prosa también. ¿Listo? Si hablamos nosotros acerca del género lírico, estas especies solo son cultura general. En el curso te van a servir. Recuerda que tenemos que hacer un panorama rápido del curso de 4 clases: literatura universal, español, hispanoamericana y peruana. ¿Por qué? Porque necesitas cultura general. Cuando veas la separata te vas a dar cuenta por qué. Cuando hablamos nosotros de oda, la oda es un himno. Por ejemplo, cuando Melgar escribe Oda a la Libertad, o cuando Fray Luis de León escribe la Oda a la Vida Retirada, qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido. O, por ejemplo, el himno nacional es una oda: somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Oda. Égloga, pastoril, garcilaso, o más dura que el mármol a mis quejas, y el encendido joven que me quemo más helada que la nieve galatea. Estoy aquí llorando pues la vida temo, y temola con razón, pues tú me dejas. Epigrama, sátira, burla, érase un hombre una nariz pegado, era una nariz superlativa, una alquitara medio vivo, un pez espada malbarbado. Madrigal, amoroso, y tú me preguntas qué es poesía, mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, qué es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Elegía fúnebre, moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Acuérdate que en la pre Jorge Manrique viene y Miocid ya no, y ahí aparece la elegía precisamente. Y carta, epístola, cuando el poema se lo diriges a alguien. Por ejemplo, la epístola de Amarilis a Belardo. A través del inmenso mar, escuché tus conceptos bellos, Belardo. ¿Pero qué Belardo? Milagro deberías de llamarte. Esto sería género lírico. ¿Se entiende? ¿Está fácil? Sí, amiguito. Vamos, cuéntame. Sí, sí, sí. A ver, los tópicos. Ah, buena pregunta. Te respondo. La respuesta es no. Los tópicos no solo son del género lírico. En Roma, los tópicos se asociaban al género lírico, pero los tópicos también pueden ser narrativos. Es que el tópico es un principio de vida. Carpe diem, vive el día, goza el momento. Eso de aprovechar tu juventud yo te lo puedo plantear en un poema como lo hizo Garcilaso, o también te lo puedo plantear en un cuento. ¿Te das cuenta? Es decir, el tópico no es un rasgo definitivo del género lírico. Se asocia, sí, pero no es definitivo, no es característica propia. Ya está. A ver, aquí por ejemplo tienes a Vallejito para que te entretengas luego, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Este poema sí está en verso, este poema es modernista, es emotivo. Lástima que Vallejo ya lo eliminaron de la red, otra víctima de Thanos. Si hablamos del género dramático, el género dramático es el género que está compuesto en diálogo. Está pensado para una puesta en escena. El género dramático está pensado para ser representado en un escenario. El género dramático, y esto es interesante, es objetivo y subjetivo al mismo tiempo. ¿Por qué el género dramático es objetivo? Porque no tiene narrador. Y el género dramático es subjetivo porque cada personaje se expresa desde su mundo interior. Porque en el género dramático son los personajes los que hablan. Cuando escuchas a Segismundo en su monólogo, eso es subjetivo, ¿no? Ay, mísero de mí, ay, infelices, apurad los cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sin así ya entiendo qué delito cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Aunque respondedme para adelantar mis desvelos dejando de un lado cielos, el delito de nacer. ¿En qué más os pudo ofender para que me castiguen más? ¿Acaso no nacieron los demás? Y si los demás nacieron, ¿qué beneficio tuvieron que yo no gocé jamás?
Qué bonito, tengo dos preguntas por interno y son idénticas. Y les respondo, el género dramático es cierto, no tiene narrador. El género dramático no tiene narrador, por eso te digo que es objetivo, pero cada personaje se expresa por sí mismo, es subjetivo. El único género que tiene narrador es el épico, no te olvides de eso, el único género que tiene narrador. Ahora, como habrás notado, La vida es sueño está en verso, pero también hay teatro en prosa, como El sí de las niñas. Especies teatrales, la comedia, por ejemplo, de Molière, El avaro, de Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas, de Manuel Asensio Segura, Ñacatita. Las tragedias de Shakespeare, como Romeo y Julieta, tragedias de Esquilo, como La Orestiada, tragedias de Sófocles, como Edipo Rey, o tragedia de Federico García Lorca, como Bodas de Sangre. Drama. Si hablamos nosotros de drama, en el drama vamos a tener nosotros la mezcla de comedia y tragedia. La mezcla de comedia y tragedia. En el drama hay problemas, pero con final feliz. Y acá vamos a tener autos sacramentales como teatros religiosos, como Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. Me encanta este salón porque lanza las preguntas precisas. Primero, sí, el género dramático puede estar en verso o en prosa, cualquiera de los dos. El clásico siempre estaba en verso. Y la otra pregunta que me mandan, sí, el género dramático puede tener componentes líricos, pero enunciados por los personajes. Es decir, tú no vas a colocar un poema en medio de la obra de teatro. Un personaje tiene que decirlo. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Eso que tú me dices, teatro con narrador, el narrador es un personaje más. Ahí el narrador es un personaje más. ¿Por qué? Lee el guión. ¿Cómo viene en el guión? Narrador, dos puntos. Se le conoce como voz en off. Pero en las obras que vienen en examen de admisión no hay ninguno de esos. ¿Listo? No hay ninguno de esos. Sí, en breve vamos a hablar de los narradores, no te preocupes. Si en una novela hay diálogo, sigue siendo épico. ¿Sabes por qué? Porque el diálogo de la novela no es igual al diálogo teatral. Escúchame, el diálogo teatral es, uy, perdón, el diálogo teatral es esto. Esto es un diálogo teatral, mira, Romeo, dos puntos, Julieta, dos puntos. Yo te pregunto, ¿en la novela está escrito así? No. En la novela usas rayita. En la novela diría, ay de mí, rayita, dijo Julieta, colocando la mano en la frente, rayita. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es eso? Narración, pues. Eso es una narración. Si yo uso rayitas es porque yo estoy citándolos. Entonces yo soy el único que está hablando. En cambio, en el teatro, quien habla es el personaje. ¿Te das cuenta de la diferencia ahora sí? Ah, entonces no cualquier diálogo es teatral. Claro, solo este diálogo propiamente dicho se conoce como diálogo teatral y esto no está en las novelas. Otro detalle que tienen, qué bonito, me alegra. Otro detalle que tiene acá, escúchame, escúchame, el teatro va a tener actos. Un acto es cuando se cierra y se abre el telón. El teatro tiene escenas. Escenas tienen que ver cuando entra o sale un personaje. Escena 1, escena 2 es porque alguien entra o sale. A eso se le llama escena. Y lo que más parecido a un narrador que tiene el teatro se llama pauta. Esto es una pauta en el jardín de los Capuletos. ¿Listo? Repito, no te preocupes. La obra teatral se divide en actos. Un acto es cuando se cierra el telón. El telón se cierra y se abre definidas veces, o 3, o 5, o 4 veces, dependiendo la obra de teatro que veas. La escena es cuando entra un personaje. Si está Julieta solita, escena 1. Entró Romeo, escena 2. Apareció otro personaje, escena 3. Se fue Julieta, escena 4. Las escenas son cuando entra o sale un personaje. Sí, ahorita lo voy a explicar, pero no necesariamente. Dame un segundo. Y lo más parecido a un narrador es esto, pauta. Y en el diálogo teatral es el mismo personaje el que habla, por eso es subjetivo. Ahora, la catarsis o clímax se asocia al género dramático, pero también puedes verla en novelas, también puedes verla en cuentos, pero para el curso es solo en el género dramático, especialmente en la tragedia. Pero no es una característica del género, es un rasgo más de las obras clásicas. ¿Listo? Era la finalidad en el mundo trágico. Pero, por ejemplo, tus series de televisión, novelas y películas también pueden tener catarsis. ¿Ya está? Ahora, vamos a repasar esto rápido, vamos a repasar esto rápido. A ver, anónimo ya. Profe, le voy a dedicar mi ingreso. Ok, pensé que era pregunta. Vamos, preguntas nomás, preguntas. Ya está. Dice, profe, si mi perrito tiene un hijo, le pongo su nombre. Ok. Qué honor. Ya, por favor,
Que sea un perro grande al menos. Bueno, hablemos nosotros de metáfora, vamos, hablemos nosotros de metáfora. Te dije que la metáfora, y aquí está la repetición para los que tenían dudas, atento, 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 escúchame, escúchame. La metáfora es una comparación implícita que puede ser de dos tipos. Una metáfora que va a tener un conector, o perdón, que va a tener un verbo copulativo, el verbo ser, ella es un ángel, tus palabras fueron cuchillos, y una metáfora que solo es una frase nominal, tus ventanas del alma, no hay verbo, la primavera de tu vida, se le conoce también como expresión metafórica. Dijimos que en el símil son tres los conectores, eres como una rosa. Sus manos parecen piedras. El término como, esto es un rasgo que caracteriza al símil. El verbo parecer es un rasgo que caracteriza al símil. Acá no importa que esté el verbo ser, igual el como mata a la metáfora. Y el término cual, me miró cual tigre cazador en el bosque de aromas y de músicas lleno, no dice cual vellón de la zarza enredado estuviera o cual copo de espuma sobre el lago serena. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cierto? A ver, ¿qué dicen? El género dramático es cierto que no se insertan ya. Eso que me estás preguntando es del teatro clásico. En el teatro clásico no hay hechos sangrientos. La próxima semana vemos literatura universal. Pero, por ejemplo, en Shakespeare sí lo hay. Entonces, no es una característica del género. Es solo una característica del teatro griego. ¿Sí? Ahí no vayas a confundir. Ya está. Ahora, ¿dónde estará pintando en la realidad? En mi pizarra, pues, en mi pizarra. Sino que se logra pasar. Bueno, eres como la noche, callada y constelada. Esto también es un símil. Esto también es un símil. ¿Listo? Ahora, si hablamos de hipérbole, dijimos solo para recordar, me muero sin tu amor. Todas las promesas que te hicieron, te amaré por siempre, estaré a tu lado toda la eternidad, todo eso es exagerado, ¿cierto? Comparativa, eres más fría que el hielo, eres más caliente que el sol, también. Exageración, me muero de hambre, me muero de sed, me duele hasta el aliento, hipérbole. Esas son hipérboles. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba el que creó el drama, profe? Depende, no existe formalmente una persona que creó el drama. Se dice que fue Lope de Vega el maestro del drama, pero Shakespeare también hacía dramas en el mismo siglo. O sea, formalmente no hay. Drama como tal, no. Pero se maneja más a Lope de Vega asociado con él. ¿Listo? El Fénix, claro. Hablemos del hipérbaton, y que Lope de Vega, por cierto, hace casi 8 años que no viene en San Marcos, ¿ya? Hablemos acerca del hipérbaton. Una forma rápida de distinguir el hipérbaton. Escúchame, por favor. Truco rápido, si comienza con preposición, es hipérbaton. Así de simple. Ojo, si comienza con preposición, ahí es. Ahí es. Al ojo. ¿Por qué? Porque la preposición es un nexo subordinante y que todo nexo tiene que estar en medio, no puede estar al inicio. Al ojo es hipérbaton. ¿Te das cuenta? Porque la preposición nos permite hacer un movimiento del complemento circunstancial. Mezclamos lenguaje con literatura. Si hacemos un movimiento circunstancial, es hipérbaton. Claro, por ejemplo, de la selva su encanto, claro. O en la noche te vi, de su mano andabas agarrada, con su hermana saliste. Uy, 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 ahí están los hipérbaton. ¿Te das cuenta? Al ojo. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada. Otra forma de hipérbaton es cuando el sujeto está después del verbo. Claro, claro, estoy dándote los ejemplos. La otra forma de hipérbaton es cuando el sujeto está después del verbo. Volverán las oscuras golondrinas. ¿Quiénes volverán las oscuras golondrinas? Esto es hipérbaton. Esto es hipérbaton. Pero no siempre que comience con verbo hay hipérbaton, porque puede ser sujeto tácito. Pero si comienza con preposición en, a, desde, hasta, sin, ahí sí hay hipérbaton al ojo. Hay hipérbaton al ojo. Ahora, claro, pero acá hay un detalle más, y escúchame. Si el sustantivo va antes o después de un modificador directo, eso no es hipérbaton. O sea, negra noche y noche negra no es hipérbaton. Amigo bueno, buen amigo, no es hipérbaton. Porque la teoría dice que el modificador directo puede estar antes o después del núcleo. Ahí se equivocan muchos. ¿Te das cuenta? Mi gran amigo mío, mi amigo grande, ninguno de esos es hipérbaton. ¿Por qué? Porque el modificador directo puede estar antes o después. ¿Listo? Graba eso. Si hablamos de anáfora, la repetición del inicio. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. En tus manos está mi alma, en tus sueños estoy presente. Si la repetición se da dejando 2 o 3 versos, igual es anáfora, ¿correcto? Se podríamos llamarle anáfora discontinua, pero es anáfora. Y si es en prosa, inicia la oración, también es anáfora.
Y para terminar este primer bloque, el epíteto puede ser un adjetivo. Roja sangre, fuego ardiente, o puede ser el sobrenombre de Aquiles, el de los pies ligeros, y Héctor, el de tremolante casco, siempre y cuando se trate de un adjetivo, en este caso, propio o intrínseco. ¿Listo? Pregunto hasta aquí. ¿Se entendió? Dame un segundo. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Acabó la magia. Sí, sí, sí. Nos vamos a almorzar y volvemos dentro de una hora, pero volvemos puntual. Voy a empezar a hablar de narrador, tiempo, personajes, espacios a a las 2 en punto. Si llegas tarde, te la pierdes. ¿Listo? Oscar, ahí nos pasamos pausa, ¿cierto?